Programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas. Continuamos con la serie de minicasos de análisis financiero. Ya anteriormente publicamos la parte 1 en que trabajamos varios minicasos, casos muy pequeños, muy sencillos, pero en los cuales vamos poco a poco exponiendo el análisis financiero. Estos minicasos son ejemplos de las habilidades que se desarrollan en el programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas de Aula de Economía, que consiste en 5 cursos virtuales introductorios enfocados en conceptos básicos y en el análisis y toma de decisiones. Estos son cursos que no están enfocados en sí en la mecánica de la contabilidad o de las finanzas, sino básicamente en cómo utilizar la información para realizar un análisis y poder apoyar la toma de decisiones. Estos 5 cursos son Introducción a la contabilidad y finanzas, los estados financieros, costos para la toma de decisiones, Introducción al análisis de estados financieros e Introducción al análisis del flujo de efectivo. Este programa está dirigido a gerentes y empresarios de pequeñas, medianas empresas, microempresas que deseen mejorar su formación, también para analistas financieros, por ejemplo, de entidades financieras que deseen refrescar conocimientos, igualmente financistas, contadores y administradores, e igualmente otros profesionales en áreas distintas de las finanzas, la administración o la economía, y que deseen mejorar entonces sus habilidades, sus destrezas, y que podría ser que tengan un negocio como podría ser un restaurante, una farmacia, una tienda o cualquier otro. Vamos entonces a los minicasos. Ya en la primera parte vimos 4 minicasos, vamos ahora entonces a ver el 5º minicaso. Si usted no ha visto los anteriores, pues entonces vamos a dejarle en la descripción el link del primer video. Muy bien, entonces vamos a esta 5ª empresa. En los minicasos anteriores habíamos visto solamente el lado del activo y habíamos visto entonces cómo podíamos analizar varias cosas y sobre todo plantearnos preguntas. Ahora estamos viendo el lado derecho del balance, el lado del pasivo y del patrimonio, porque esto refleja la ecuación contable. Tenemos por un lado entonces todos los activos, estos son básicamente los mismos números de los minicasos anteriores, en los cuales teníamos una empresa cuyo activo fijo permanecía prácticamente constante, no variaba mucho. Pero vamos a ver entonces del lado del pasivo, porque esto refleja la ecuación contable. Recordemos que la ecuación contable, y es uno de los conceptos que vemos en el primer curso del programa, la ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Realmente la ecuación contable nos dice la forma en que se han financiado todos los activos, que podría ser mediante los pasivos, o sea, mediante deudas o mediante aportaciones de capital o utilidades. Entonces, esta que es una empresa cuyos activos fijos apenas aumentan 3% de un año para otro, nos encontramos con que su deuda a largo plazo, por ejemplo, aumenta apenas 7%. Su pasivo total aumenta 10%. Su capital social permaneció igual, o sea, no hubo aportes adicionales por parte de los socios. Entonces, aquí surge una pregunta que es muy importante para evaluar la salud financiera de una empresa. Es ¿qué tan endeudada está la empresa? No decimos que sea malo, que sea un problema que la empresa tenga deudas. El problema es tener deudas excesivas. No existe un parámetro fijo que nos diga, bueno, cuánto es el máximo de deudas que una empresa puede tener. Sin embargo, cuando nosotros vemos números como los de esta empresa y observamos que de un total de activos, por ejemplo, para 2018, de 2.645 millones, esta empresa tiene pasivos totales de 1.220 millones, quiere decir que esos pasivos representan menos de la mitad de los activos. Y por lo general eso es considerado como un endeudamiento medio. O sea, esta no es una empresa que está demasiado endeudada, lo cual pues en términos generales uno podría considerar como aceptable. E igualmente tenemos que ir viendo cómo va evolucionando ese endeudamiento a lo largo del tiempo.
y de acuerdo con las diferentes circunstancias que se van presentando. Una empresa podría endeudarse mucho, por ejemplo, a corto plazo, y eso tal vez no es muy conveniente, o bien una empresa podría endeudarse de igual manera, pero más bien para incrementar su capacidad productiva. Entonces hay que analizar qué tipo de deudas está tomando la empresa. Hay que analizar entonces, por ejemplo, si ese endeudamiento es a corto o a largo plazo. Entonces, conforme el endeudamiento a corto plazo es mayor, eso va a significar una mayor presión para el flujo de efectivo de esa empresa, va a limitar su liquidez. Por ejemplo, esta empresa, observemos el pasivo a corto plazo en 2018, es 405 millones. Si eso lo comparamos con su activo circulante en 2018, es 795 millones. Ese activo circulante es casi el doble del pasivo circulante. Por lo general, en la literatura financiera se considera que eso es saludable. Esta es una empresa con suficientes activos circulantes para poder hacer frente a estos pasivos circulantes, o sea, estos pasivos a corto plazo, a sus obligaciones de corto plazo. Así que entonces esta empresa no se esperaría que tenga problemas de liquidez. Y como dijimos anteriormente, no tiene demasiado endeudamiento. Su deuda a largo plazo es de 815 millones para un total de, por ejemplo, de activos fijos netos de 1.850 millones. Esta es una empresa entonces que no tiene un endeudamiento excesivo ni en el corto ni en el largo plazo. Y es importante analizar esto con respecto a la estructura del activo. Esperaríamos que los activos fijos, que son los activos de largo plazo, se financien con deudas de largo plazo o con aportes de capital en su mayor parte, mientras que los activos circulantes sean financiados con pasivos circulantes. Por ejemplo, si la empresa ha adquirido inventarios, entonces va a tener cuentas por pagar por la compra de esos inventarios. Y eso es natural y es esperable. Lo que tal vez no sería esperable es que la empresa, por ejemplo, tome deudas de corto plazo para financiar activos fijos, o bien tome deudas de largo plazo para financiar activos circulantes, porque entonces habría como un desfase, un descalce en cuanto a los plazos de los activos y de las deudas. Tenemos que ir viendo las variaciones anuales. Por ejemplo, cuando vemos esa última columna de la derecha, ese análisis horizontal de los pasivos, vemos que los documentos por pagar de corto plazo aumentan 20%. En todo el balance, esa es la cifra que varía más. Eso tal vez sea una pequeña alerta. ¿Por qué está incrementando tanto este rubro del pasivo a corto plazo? Es una pregunta que tenemos que hacer y preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿A quiénes se le debe? ¿Verdad? ¿A qué plazo se le debe? ¿Cuál ha sido la razón de tomar estas obligaciones? Vamos a nuestra empresa número 6. Tenemos datos que son muy similares a los anteriores. Observamos todos los activos, son los mismos, pero hay cambios en el lado del pasivo. ¿Dónde encontramos las principales variaciones? Observemos ahora que los documentos por pagar de largo plazo más bien bajan. En sí el pasivo total no crece mucho, pero el pasivo de corto plazo sí se incrementa un 70%, principalmente las cuentas por pagar a proveedores y también los documentos por pagar de corto plazo se incrementan 63%. Así que nos encontramos con que esta empresa ha incrementado mucho su deuda de corto plazo. En el minicaso anterior, recordemos que el pasivo de corto plazo era casi la mitad del activo circulante, o el activo circulante era casi el doble del pasivo de corto plazo. Pero en este caso, este pasivo de corto plazo ya es bastante mayor, ya esa relación no se da. Este activo circulante ya no es el doble de este pasivo circulante que alcanza casi los 600 millones con casi 800 millones de activo circulante. Eso quiere decir que la situación de liquidez de esta empresa no es tan buena como la anterior. Así que entonces tenemos que examinar estas cuentas por pagar a proveedores y examinar, a qué se debe que se haya incrementado tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Podría ser que no estamos pagando, que estamos atrasados, ¿verdad? Que estamos recurriendo demasiado a este crédito.
Es un asunto que debemos preguntarnos, por ejemplo, si hay un consecuente aumento en las ventas y que, bueno, por eso hemos entonces comprado más. O bien lo que tenemos son problemas en la gestión, por ejemplo, una mala planeación. Si tenemos atrasos, si hay problemas de liquidez, si hay problemas con el flujo de caja. Porque ya aquí las obligaciones de corto plazo son mucho mayores y por lo tanto eso podría reflejarse en un flujo de caja mucho más ajustado. Vamos con nuestro séptimo mini caso. En esta situación vemos números muy similares a los dos casos anteriores. Observamos los activos, que son esencialmente los mismos números, pero observemos ahora los pasivos. Cuando vemos la columna de la derecha y vemos ese análisis horizontal, observamos números negativos en todos los pasivos de corto plazo, mientras que observamos números positivos en el pasivo de largo plazo. En este caso, esta es una empresa que se ha endeudado más a largo plazo y está recurriendo menos a su financiamiento de corto plazo. Sin embargo, vemos que los activos circulantes sí se incrementan. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a qué se debe entonces esta relación que está cambiando? Esta es una empresa que ahora ese activo circulante con respecto al total del pasivo a corto plazo, ese 795 total de activo circulante con respecto al 315 de pasivo a corto plazo, ya esa relación supera por mucho a 2. El tener buena liquidez es conveniente, pero la liquidez excesiva puede significar también un costo de oportunidad alto y podría significar también una gestión que no es la más adecuada. Entonces tenemos que preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, bueno, tenemos problemas con los proveedores podría ser que no nos estén dando crédito y que por lo tanto estamos recurriendo al financiamiento de largo plazo para adquirir entonces activos circulantes. Esto podría ser algo problemático en el futuro. Tenemos que ver cuáles son las condiciones de ese endeudamiento que estamos tomando. Tenemos que ver entonces cuál es la planeación financiera detrás de esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales se han tomado estas decisiones? Recordemos que detrás de cualquier endeudamiento hay un riesgo importante. Vamos a nuestro octavo mini caso. Nuevamente observamos los datos del activo circulante. En este caso tenemos que ser cuidadosos, no son exactamente los mismos. Aquí tenemos un incremento fuerte en los inventarios. Los inventarios aumentan 150%. Sería muy importante saber por qué, qué tipo de mercadería es esa, qué es lo que está pasando con las existencias que se elevan tanto. Cuando vemos que las cuentas por cobrar suben 25%, posiblemente las ventas no se han elevado tanto. Observamos del lado derecho del balance que las cuentas por pagar a proveedores suben 170%. Bueno, parece haber una clara relación en que estos inventarios han sido adquiridos a través del endeudamiento con los proveedores, lo cual pues es natural. Digamos que ahí no hay propiamente un problema. El problema en sí está en ese incremento tan fuerte en los inventarios. Es entonces un punto a investigar. Tenemos una nueva situación. Otra vez vemos aquí el mismo incremento en los inventarios del 150%, pero en el lado de los pasivos vemos que las cuentas por pagar a proveedores no aumentan tanto, ni tampoco los documentos por pagar de corto plazo. Aquí lo que está aumentando son los documentos por pagar de largo plazo. Pareciera entonces que estamos financiando este incremento en los inventarios con endeudamiento de largo plazo. Eso normalmente no es lo más conveniente y tenemos que ver entonces cuáles son las condiciones bajo las cuales se ha dado este endeudamiento, por qué se está efectuando de esa manera, cuál es la planeación financiera y los riesgos que esto implica. Porque entonces esa es una deuda que vamos a mantener por un plazo más extenso, mientras que el activo es un activo de más de corto plazo y ese incremento en los inventarios puede ser muy riesgoso en el sentido de que si ese inventario luego no lo podemos vender, si es un activo por ejemplo que hemos acumulado y es un activo que tiene por ejemplo una obsolescencia rápida o es un activo que puede ser digamos como alimentos cuya vida útil es corta, entonces
podría ser que se nos deteriora, nos genera una pérdida y bueno, y la deuda siempre la vamos a tener ahí en un plazo extenso. Así que entonces esto puede ser de una situación de cuidado. Vamos a nuestro 10º mini caso. Observamos aquí un incremento en los inventarios, nuevamente no tan alto como en los casos anteriores, es de 67%, pero observamos un incremento muy fuerte en el activo fijo. Aquí hay una diferencia bien importante con este incremento en los inventarios. Esta es una empresa que hizo una inversión en activos fijos, por ejemplo, podría ser que invirtió en maquinaria y en equipos. Entonces el incremento en el inventario puede estar justificado porque si tiene más capacidad productiva va a necesitar, por ejemplo, un inventario mayor de materias primas o va a tener una mayor cantidad producida, mayor cantidad de producto en proceso, así que entonces puede ser esperable el incremento en los inventarios en esta nueva situación. Ahora aquí lo que nos preguntamos es, bueno, hay un incremento fuerte en el activo fijo de más de 1.500 millones. ¿Cómo se financió esto? Entonces veamos el lado del pasivo. En este lado del pasivo nos encontramos con un incremento en los documentos por pagar de largo plazo. Esto es muy razonable. Si la empresa incrementó su activo fijo, entonces está tomando deudas de largo plazo para financiarlo. Y también es muy sano esto. Los socios aportaron. Hay un incremento en el capital social de 300 millones. Por lo general, por ejemplo, desde la perspectiva de una institución financiera como un banco, esto es bien visto en el sentido de que son socios que están tomando riesgos y que no están endeudándose al 100%, sino que ellos también están aportando. Entonces quiere decir que la entidad financiera no está tomando el 100% del riesgo, sino que también los socios lo están haciendo. Y generalmente eso va a indicar una mayor disposición a pagar esas deudas en el sentido de que los socios están tocando su bolsillo también. A veces hay empresas que todo lo quieren financiar con deuda, quiere decir que son los acreedores los que asumen la totalidad del riesgo. Y bueno, y nadie quiere asumir riesgos excesivos. Vamos a nuestra empresa número 11. En este caso observamos nuevamente el incremento en los inventarios y el incremento en el activo fijo. Es la misma situación anterior. ¿Qué pasa del lado de los pasivos? Observamos en esta situación que el capital social no aumenta. Quiere decir que todo el incremento en el activo fijo se está financiando vía deuda. Esta es entonces una empresa cuyo nivel de endeudamiento se eleva significativamente. Si vemos en 2017, habían deudas totales, pasivo total, por 1.110 millones con respecto a activos de 2.500. Eso es más o menos como un 40% de endeudamiento. Pero cuando vamos a 2018 y vemos pasivos totales de 2.670 con respecto a activos totales de 4.150, vemos entonces que ya esto supera el 60%. Esta es una empresa que tiene un nivel de endeudamiento muchísimo más fuerte. Y como los socios no han aportado nada adicional, entonces todo el riesgo lo están asumiendo los acreedores. Tenemos entonces que preguntarnos cuáles son las causas de estas decisiones, cuál es la planeación financiera y cuáles son los riesgos que se están asumiendo. Debería hacerse un análisis de qué pasa si este incremento en los activos no se refleja en mayores ventas o en mayor productividad o competitividad de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades de esta empresa para poder pagar esas obligaciones? Bueno, todo esto es parte de lo que analizamos en el programa de formación básica en finanzas, que posee entonces cursos de contabilidad, de estados financieros, de costos, de análisis de los estados financieros, de flujos de efectivo para poder hacer entonces esa planeación financiera. Aquí hay algunos de los tópicos que vemos en los distintos cursos. Por ejemplo, en el curso de Introducción a la Contabilidad y Finanzas es esencial manejar todos los conceptos y los principios de contabilidad, conocer bien cuáles son los estados financieros, qué significan, cuál es su uso, cuáles son esos estados financieros. Luego, por el lado de los costos, todos los diferentes conceptos y sistemas y análisis que tenemos con relación
al análisis de los costos en relación al análisis de los estados financieros, que es lo que hemos estado viendo más en estos mini casos. Bueno, cuáles son las técnicas y los tipos de análisis, las razones que se utilizan para poder hacer un análisis bien sustentado. Y finalmente, en el curso de introducción al análisis del flujo de efectivo, es esencial entonces contar con un flujo de efectivo para poder planear, para poder proyectar y finalmente después poder evaluar los resultados. Es muy importante esa última unidad sobre la sensibilización del flujo de caja, donde decimos entonces, bueno, ¿qué pasa si las tasas de interés son más altas? ¿Qué pasa si los costos son mayores? ¿Qué pasa si las ventas son más bajas? Entonces empezamos a ver cómo reaccionan los resultados ante diferentes escenarios. Si desean más información de este programa, puede visitar www.auladeeconomia.com/finanzaspymes.html o escribirnos a info@auladeeconomia.com y bien visitar nuestro Facebook. Muchas gracias. Si este video le ha sido de utilidad, dele like, comente, comparta y suscríbase a nuestro canal.